Saludos. Esta comunicación tiene por título la creación de juegos de mesa educativos para llevar a las aulas y en ella vamos a hablar de una propuesta que se desarrollará con más detalle en el capítulo y que es una actividad para enseñar a futuros docentes a diseñar juegos de mesa educativos que luego aplicar en su futura práctica pedagógica. La idea es una propuesta que combina una parte teórica y también práctica y que hemos podido aplicar en la USC, concretamente en el grado en maestro en educación primaria, en varios cursos y con un muy buen resultado por parte del alumnado. La propuesta cuenta pues con una parte que se centra más en dotar a los alumnos de herramientas, enseñarles cómo aplicar contenidos a juegos de mesa. Y en ella, además, se define y se analiza la metodología central que hay detrás, que es la del aprendizaje basado en juegos, ¿no? Se define esta metodología, sus principales características y sus aplicaciones más allá de los juegos de mesa, que son los que centran esta actividad, ¿no? Pero se centran aspectos también más generales de lo que es el aprendizaje basado en juegos y cómo utilizarlo. Dentro de los juegos de mesa, que son los que se llevan la mayor parte de la atención, se tratan las diferentes, el trabajo que hay que hacer con ellos para poder llevarlos a un aula, ¿no? Por ejemplo, las adaptaciones que hay que hacer a la hora pues, de introducirle contenidos que sean más educativos y más pedagógicos que el juego que estamos adaptando, las reglas que sean sencillas y simples para que dé tiempo a explicarlas en una clase y que estén adaptadas evidentemente al nivel de comprensión del alumnado, el número de jugadores, si es un juego que se va a jugar toda la clase en la misma sesión o se van a hacer varias partidas simultáneas, la duración, porque evidentemente pues, un curso tiene muchas limitaciones de horarios y de otros problemas, entonces pues hay que también adaptarse a ello. Y también en esta sesión más teórica se tratarán tipos de mecánicas y tipos de juegos para que son especialmente óptimos pues, para tratar determinados temas más específicos, temas más generales y un poco de una manera flexible, ¿no? De manera que tanto estos tipos de juegos como estos tipos de mecánicas puedan adaptarse a distintos niveles o materias que necesite el alumnado. De todas formas, evidentemente eso se puede adaptar a la asignatura. En mi caso era una asignatura de ciencias sociales y por ello pues se centraba más estas mecánicas, tipos de juegos, contenidos a trabajar, se centraban más en el ámbito de las ciencias sociales, pero se podrían aplicar igual y muchos de los elementos, ¿no? de esta sesión servirían para juegos de cualquier otra área y de hecho se ponen algunos ejemplos, ¿no? de su aprovechamiento en otras áreas porque creo que es algo muy importante y muy enriquecedor para el alumnado. Además, se exploran recursos vinculados tanto a la creación de juegos desde cero, que es una opción perfectamente válida, aunque a veces pues, más trabajosa y más dificultosa porque bueno, idear todo lo vinculado a un juego de mesa no es fácil, ¿no? Entonces, se insiste más en la posibilidad de adaptar juegos ya existentes, tanto utilizar sus mecánicas como el concepto general, pero introducir luego los contenidos educativos, las características que le interesen al docente, ¿no? Cambiar a lo mejor, pues modificar las cartas, el tablero, los distintos elementos o crear un juego que sea una idea totalmente original del docente, pero utilizar elementos como pueden ser las cartas, las fichas, el dinero, distintos tipos de elementos de un juego comercial o de varios que se combinan, de manera que hay un trabajo que el docente no necesita realizar al respecto. Luego, en esta actividad se completa con una parte práctica, que en este caso se hizo con algunas sesiones, 2 sesiones de trabajo y luego una tercera sesión de presentación de los juegos. Los alumnos formaron grupos de entre 4 y 6 alumnos
eligieron una temática dentro de una oferta que en este caso tenía que estar la temática vinculada a las ciencias sociales, aunque se valoraba la interdisciplinaridad con otras ramas y de hecho pues hubo trabajos muy interesantes que combinaron áreas de fuera de las ciencias sociales, pero sí que había algo de ciencias sociales como hilo conductor, ¿no? Sí, esta misma actividad se podría realizar en otras áreas de la educación sin ningún tipo de problema porque al final las características siguen siendo igual de válidas. Y cada uno de estos grupos tenía que diseñar desde cero o bien adaptar un juego de mesa ya existente con un objetivo pedagógico. Entonces el alumnado tenía que elegir qué formato quería utilizar, qué mecánicas se iban a implementar en el juego, qué contenidos, que tenían que ser contenidos que estuvieran, elegir un curso determinado de primaria, elegir contenidos del currículum vinculados a ese curso e introducirlos en el juego, ¿no? Qué elementos iba a tener ese juego, etcétera. Buscando siempre un equilibrio entre la parte educativa y la lúdica, que es lo que realmente hace que el aprendizaje basado en juegos funcione, ¿no? Las dos tienen que estar combinadas, la una sin la otra no tiene sentido, ¿no? Si se hace un juego que al final resulta absolutamente aburrido para los alumnos, no van a aprovecharse las virtudes y las ventajas de ese factor lúdico que tiene el juego. Si por otro lado es un juego muy divertido, muy entretenido, pero en el que no se introducen contenidos, no se trabajan competencias, no hay un aprovechamiento pedagógico, eso tampoco sirve de nada. Eso iría más para el recreo y no para una clase, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienen que estar combinadas. Y luego es muy importante que el diseño se aplique. No basta simplemente se diseña un juego sobre el papel y se establece cómo va a ser y ya está. No, la última sesión es de puesta en práctica de los juegos, ¿no? Y esto es muy importante porque es donde se ve realmente cuáles funcionan mejor, qué cosas hay que cambiar, qué cosas deben aprovechar bien y eso es lo que le da en buena medida a los alumnos una idea de cómo luego pues readaptar, reutilizar los materiales ya creados para poder aplicarlo en un curso real de primaria. En esa sesión lo que se hace es que un miembro de cada grupo se queda con el juego que ese grupo ha creado, es un poco el maestro de la partida, el que tiene que explicarlo a los otros jugadores y el que controla que la partida transcurre correctamente y que el juego pues es aprovechable, igual que si fuera un docente en una clase. El resto de miembros de cada grupo se dividen entre los diferentes. En nuestro caso hicimos un sorteo para que fuese más justo, se dividen entre los juegos de los compañeros, de manera pues que se puedan realizar distintas partidas en la misma sesión y con una duración máxima de 1 hora, que es un tiempo que resulta muy interesante para luego poder aplicarlo en un curso docente, pues tiene que poder explicarse, jugarse y aprovecharse esa partida. La experiencia nos ha demostrado que la actividad es muy provechosa, no solo por los aspectos vinculados al juego, la parte en sí del aprendizaje basado en juegos está claro que se trabaja y se trabaja bien, sino por otras competencias docentes. El alumnado, a la hora de crear un juego, tiene que seleccionar una determinada información, tiene que clasificarla, tiene que decidir cuál va a estar en el juego y cómo va a estar en ese juego. Muchas veces esa información hay que simplificarla de manera que encaje, hay que adaptarla a los contenidos del juego. Ahí hay un esfuerzo, ¿no?, de trabajo con contenidos, de herramientas, de métodos y de competencias que el alumno tiene que utilizar, ¿no? Entonces, el aprovechamiento en ese sentido es muy notable. Hay incluso que hacer una cierta abstracción de contenidos al juego para que este funcione, porque no se pueden representar en un juego las cosas, pues igual que se expresarían dando verbalmente una clase, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Y también está la idea general entre el alumnado, cuando se habla después de la sesión de cómo ha ido, de los resultados, de si lo han visto útil o no, la idea general de la mayoría de los alumnos es que en su futura práctica docente aplicarán alguna actividad de ese tipo. No continuamente, eso es algo que también se ve porque casi siempre se coincide en que da trabajo, hay que prepararla bien, requiere un esfuerzo
Y evidentemente, tal como transcurre un curso, no se puede utilizar el aprendizaje basado en juegos continuamente, pero sí que como actividad, por ejemplo, a modo de repaso, en momentos puntuales, le ven un aprovechamiento muy útil y de hecho, incluso algunos pudieron aplicar esos juegos diseñados en clase en su periodo de prácticas, que es algo que muchas veces no es posible porque llegan en un momento concreto, dando una parte del temario concreta, etcétera, etcétera. Entonces eso resulta mucho más difícil aplicarlo en un periodo de prácticas que en un curso completo. Pero sí que hemos visto que hay una clara vinculación entre lo que se trabaja en esta propuesta educativa con lo que luego puede ser la aplicación práctica por parte de esos docentes de una actividad pues que a lo mejor si no tuviesen esa formación previa le costaría más realizar, ¿no? Y también queda un poco la idea de que es difícil diseñar un juego, es difícil crear los materiales porque da trabajo y demás, pero una vez que se tiene es muy aprovechable porque claro, eso se puede reutilizar y de hecho los materiales que habían utilizado para la creación de ese juego le servían ya directamente para llevar al curso, para perfeccionarlos, acabar de perfilarlos, entonces por ahí hay mucho aprovechamiento. Lo desarrollaremos más, por aquí no tenemos mucho tiempo, pero lo desarrollaremos más en el capítulo derivado de esta comunicación, todos estos elementos, pondremos algunos ejemplos de juegos que funcionaron especialmente bien, pero como conclusión, lo que creemos que está claro es que el aprendizaje basado en juegos tiene muchísimo potencial educativo, es una metodología que está ahí desde siempre, ¿no? Juegos se han utilizado en la educación, no es una cosa de ahora, pero sí que últimamente pues, está trabajando de una manera con mucha más atención a los aspectos, a cuidar los aspectos metodológicos, se está insistiendo desde el punto de vista académico que hay que potenciarlo y hacerlo con una buena metodología y entonces estamos viendo que esta metodología aplicada con juegos de mesa es especialmente flexible y nos permite pues, tener unas potencialidades didácticas muy potentes en muchas áreas, no solo ciencias sociales, que es la que más he utilizado yo, sino en otras áreas como las ciencias naturales, las matemáticas, la enseñanza de los idiomas. Hay muchísimas variantes en las que se puede trabajar. Y lo que sí creemos que es una conclusión clara es que este potencial de la metodología del aprendizaje basado en juegos solo funciona bien con docentes implicados y que sepan bien lo que quieren con el juego y cómo conseguirlo. Por eso creemos que la formación a este respecto es fundamental y no se le debe simplemente recomendar a los docentes que utilicen juegos para la educación, que ya es algo pues, que puede resultar muy obvio, sobre todo en niveles como infantil, ¿no? En el que prácticamente toda la actividad se desarrolla a través del juego, pero nosotros creemos que esto se puede utilizar también en primaria e incluso en educación secundaria, pero ahí el trabajo del docente que se necesita es mucho mayor, porque no estamos tan acostumbrados a utilizar juegos en esos niveles educativos más elevados y lo que hemos comprobado es que pueden funcionar de manera extraordinaria y se le puede sacar muchísimo rendimiento. Entonces, creemos que esta metodología debe seguirse trabajando y debe seguirse insistiendo en ella porque tiene muchísimo potencial. Y hasta aquí esta comunicación. Muchas gracias por vuestra atención.